Buenas tardes, soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta transmisión. Les recuerdo que pueden ver los videos anteriores de este programa de charlas del mes del museo en nuestro canal de YouTube. Y en este mes, en el marco del Día de las Madres, platicaremos con la maestra Gabriela Amores Moya sobre la violencia vicaria contra las mujeres. Abordaremos la definición de qué se entiende por violencia vicaria, cómo se ejerce contra las mujeres, hijas, hijos y familiares, y qué se está haciendo en el terreno legal para tratar de frenar este tipo de violencia. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook y lo retomaremos al final de la charla. Eh, ya mismo quiero agradecer todos sus saludos. Es un tema que ha generado muchas expectativas en nuestras redes. Gracias a todos los que nos están escribiendo y que están acompañándonos, pues de varios estados de la República. Muchísimas gracias. Y los invito a que mantengan su participación con preguntas y comentarios. Pues en este mes tenemos el privilegio de que nos acompañe la abogada, la maestra Gabriela Amores Moya. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por hablar de este tema tan interesante, necesario para esta nueva sociedad. Así es. Pues permítame presentarte, voy a leer una breve semblanza y luego empezamos ya con la charla. Les cuento que la maestra Gabriela Amores Moya es abogada litigante feminista, asesora jurídica privada en juicios penales, asuntos de feminicidio, secuestro y delitos sexuales. Realizó estudios de licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Penal y actualmente es doctorante en la misma materia por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Además de contar con una especialidad en juicios orales, es también especialista en perspectiva de género. Es presidenta de la Unión Nacional de Abogadas, directora del Grupo Perspectiva Feminista Jurídica y coordinadora del seminario Feminaria, Justicia Centrada en las Víctimas desde una mirada feminista. Su labor docente universitaria se enfoca en las áreas de ciencias sociales, jurídicas, género, y ha impartido talleres, género, materias criminológicas y criminalísticas. Es conferencista nacional e internacional sobre temas de perspectiva de género, asuntos jurídicos, y también ha impartido talleres, pues aquí cerca de nosotros en el Museo de la Mujer, un museo hermano. Pues Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros, te doy la bienvenida de nuevo. Les recuerdo que nos dejen sus comentarios y preguntas en el chat para retomarlos al final de esta charla. Pues Gabriela, empecemos con el tema. Dinos, ¿qué es la violencia vicaria? Porque el término vicario nos suena totalmente ajeno y extraño. Ayúdanos a entender de qué se trata este tipo de violencia. Claro. Pues mira, el tema, bueno, en sí, la palabra vicaria significa que tiene las veces un poder facultado para sustituir, según la Real Academia. Es la sustitución de algo por un hecho de poder. Cuando planteamos esto y le ponemos una segunda palabra, que es violencia vicaria, podemos entender que es la imposición de poder para poder sustituir a alguien o algo. Ya en estos términos de género, identificar la violencia vicaria es una construcción de poder hacia un sector vulnerable, eh, que ha generado también este poder, que ha hecho que este sector sea vulnerable y que ha sido parte para sustituirlo, ¿no? Entonces, la violencia vicaria tiene varias manifestaciones. Podemos entender que, si bien es claro, ¿no? La violencia vicaria es un instrumento de violencia que va hacia los sectores vulnerables por determinados por la ONU, que son los niños, niñas y adolescentes, que es un sector vulnerable. Yo siempre digo que cuando hablamos de la vulnerabilidad tenemos que tener estas
agravantes, ¿no? Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tiene un tercer agravante, ¿no? Pero también va dirigido en el mismo línea hacia otro sector vulnerable que son las mujeres, y que yo mido que tiene dos agravantes. Y entonces, por el simple hecho de ser una mujer, pero la violencia vicaria no tiene construcción social, no tiene límites de construcción social. Le puede tocar a cualquier mujer, ¿no? No es de que en zonas con más pobreza existe la violencia vicaria, no. La violencia vicaria existe en todos los entornos sociales donde una mujer es madre y que ha sido y que está viviendo una imposición de poder en violencia hacia sus hijos, hijas y hacia ella también. Entonces, cuando entendemos y cuando planteamos la violencia vicaria, se puede presentar con diferentes manifestaciones como una amenaza, ¿no? O una interrupción de cuidados, o minimizar los cuidados de un sector que es el de la mujer. O minimizar todo lo que hace una mamá o una mujer al cuidado de sus hijos, ¿no? Esto no es así, yo lo hago mejor, o va a estar mejor conmigo que contigo, o ¿por qué? Porque yo tengo más dinero que, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la violencia vicaria, estamos sustituyendo lo que se ha generado de cuidados, pensando que el que está imponiendo el poder es el que va a poder dar absolutamente todo. En el primer instante yo te dije, te comenté que son vulnerables porque la posición de poder así lo quiso. Cuando nosotros hablamos de la violencia vicaria, es este círculo de la violencia que vivimos, ¿no? Primero es el encanto, el enamoramiento, y segundo es la condición, tercero el control, y el cuarto, imposición de poder, que ya viene la violencia. En esta línea es como se va creando la violencia vicaria. La violencia vicaria no nace de un momento, no te casas con un vicario, no te casas con un violentador, tú no te casas con él, tú no le crees a un violentador, tú no dices, pues él me va a quitar a mis hijos, ¿no? Lo primero que vas a hacer, lo que se hace es encantador, es encantar a la persona vulnerable que yo estoy escogiendo para la imposición de poder. Se escucha narcisista, sí, se escucha psicópata, sí, porque llega un momento en que llega tanta la violencia que hemos encontrado casos ya en México muy graves y que, bueno, podemos entenderlo. Pero estas manifestaciones van en un camino y son manifestaciones que se van dando. No es casual que te diga, te voy a quitar a tus hijos. No es casual, no es normal, no es, pues todos los papás dicen que te voy a quitar a tus hijos, no es normal. No es normal tampoco que un papá sano diga, conmigo está mejor que contigo. Un papá sano no es así. Entonces, cuando va creando ese camino este narcisista o este psicópata, es cuando vamos creando la violencia vicaria. ¿Está normalizado? Sí. En México se normaliza, sí. A nivel mundial se normaliza, sí. Amnistía Internacional ha hecho un análisis de qué es, cómo se manifiesta la violencia vicaria y ha analizado contextos, ¿no? De violencia extrema para los niños y niñas que han perdido la vida, pero también en suicidios de mujeres por esta violencia vicaria al quitarles a sus hijos. La sustitución de la madre es lo que es la violencia vicaria. Gabriela, ¿me permites hacer una pausa para Sí, regresarnos sobre unos conceptos que quisiera sí. que nos repitieras y si se pudiera que explicaras un poquito más? Em, Poblaciones vulnerables. Señalabas a niñas, niños y adolescentes y a las mujeres. Y escuchamos en muchos medios o podemos leer población vulnerable. ¿Qué significa? ¿Por qué las personas mayores? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué los migrantes? ¿Por qué indígenas han sido nombradas poblaciones vulnerables? Te agradecería que nos repitieras eso para entender la gravedad de la materia que estamos abordando, por favor. Mira, la ONU determinó
sectores vulnerables, a las personas que tienen menos condiciones de poder adquirir un derecho. ¿Ok? Ok. Son personas que tienen tendencia o pueden perder o quitarle sus derechos muy fácilmente. Un niño, niña, adolescente es muy difícil que se defienda, por eso es muy vulnerable, porque sus derechos pueden quitárselos muy rápido, desgraciadamente. Históricamente las mujeres hemos vivido en un contexto de violencia. No así ahorita, hace media hora tenía un salón de puras mujeres. Hace miles de años no hubiéramos encontrado eso. Hace cientos de años no hubiéramos encontrado eso. Yo les digo, Sor Juana Inés de la Cruz no se hubiera cortado el cabello para poder haber estudiado, o agarrado un libro al menos, ¿no? Entonces, la construcción histórica de las mujeres, no tú, no yo, o algunas que estamos estudiando, pero hay un sector vulnerable de mujeres o todas las mujeres en particular podemos encontrar vulnerabilidad por una posición de poder. Ese poder en un sistema patriarcal. ¿Qué es un sistema patriarcal? Es un sistema que tiene características conforme a la masculinidad, por cierto, ¿no? Que ha adquirido mucho poder por miles de años y que las ha adquirido conforme a la imposición. Entonces, por tal motivo, en estas sociedades podemos encontrar todavía este sistema patriarcal que genera que lo que diga el varón o lo que diga el sujeto masculino, pues es el que da la razón. Entonces, cuando encontramos este sistema patriarcal es cuando encontramos una vulnerabilidad en estos sectores. Los migrantes, al no tener una red cercana, al no tener un lugar para llegar, pues son totalmente vulnerables a que les quiten sus derechos, ¿no? O a perderlos más bien. Y entonces eso es lo que la ONU ha determinado como sector vulnerable. Las personas con discapacidad, las personas con preferencia sexual. Esto debido a, históricamente, a partir de la Declaración Universal de 1948, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que vivimos, de lo que sabemos, de lo que se vivió en Alemania o en todo el mundo de estas violencias a ciertas personas, a personas adultas por no ser productivas, a personas con preferencia sexual por no ser lo que la heterosexualidad te obliga, las personas con una religión que no era la que los mismos sujetos arios querían, ¿no? Entonces, el color, ¿no? Que también han sido muy señalados. Entonces, esta línea de vulnerabilidad ha sido estudiada de estas personas que por ciertos o históricamente han perdido sus derechos humanos, como lo dice la Declaración Universal. Entonces estamos hablando de derechos, de perderlos, de no poder ejercerlos, de no encontrar instrumentos que garanticen su ejercicio, y eso es fundamental subrayar, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, por la aclaración. Y también algo en lo que quisiéramos regresarnos, y de hecho ya nos están preguntando en redes, es que nos repitas hablaste de momentos de las manifestaciones de la violencia, un primer momento que era de enamoramiento, si mal no recuerdo. Sí, es el círculo de la violencia, es el Círculo de la enamoramiento violencia. primero. Círculo Es de el la círculo de la violencia. violencia. Ajá. Ajá, el enamoramiento. Por eso dicen, pues, si te casaste con él, ¿por qué no? Pues porque no nos enseñó esa cara. El enamoramiento. Después viene la supresión, ¿no? La forma de poder controlar, ¿no? Después viene la imposición de poder, que es cuando ya está la violencia y ya es cuando podemos tener la manifestación de la violencia vicaria. Pero es una línea de camino que va marcando esta persona. No es que salga, no es de hoy, como hiciste esto, voy a hacer esto. Es lo que ya tiene considerado, yo marco mucho cuando hablo de la violencia vicaria, la teoría de la voluntad. ¿Qué es la teoría de la voluntad? A la teoría de la voluntad es el querer hacer, Ah, o sea, cuando hablo de derecho tuvo la forma de no hacerlo y aún así lo quiso hacer, ¿no? Entonces, por eso hasta el último, la imposición de poder
es porque ya lo considera hacer, ya lo está considerando hacer, ya está imponiendo un poder, un control, y es cuando nace la violencia o la violencia vicaria en este tema. Muchas gracias. Esto de círculo de violencia es fundamental. Como te comentaba antes de que iniciáramos la charla, pues en este espacio del museo consideramos necesario volver sobre el tema de la violencia de género, hablarlo en la mayor cantidad de espacios que tengamos, porque se trata de ir, dar a conocer esta información, un poco educar a las personas y que identifiquen estas situaciones. Y cuando hablamos del círculo de violencia, como tú bien decías, la violencia vicaria no aparece de un día a otro, hay manifestaciones previas, ¿no? Entonces es necesario también incidir en el reconocimiento de lo que está ocurriendo, eh, y si es necesario, pues acercarse a instituciones o recurrir a herramientas que ayuden a identificarlo y a enfrentarlo, ¿no? Entonces, pues gracias, Gabriela, por estas explicaciones. Si quieres, continuamos. Mencionaste ya a algunos elementos, pero quisiera que abundaras un poco más en cómo se ejerce la violencia, esta violencia vicaria, y quiénes pueden ser o están siendo las víctimas. Digo, desafortunadamente tenemos muchos casos, tú has de conocer muchos casos, y más que hablar de teoría, pues podrías contarnos qué situaciones has visto, ¿no? Y por qué la gravedad de la materia. Claro, mira, es importante mencionar el concepto de Sonia Vaccaro, que es la que da el concepto de violencia vicaria española, argentina, ¿no? Que es antropóloga. Es importante, porque de ahí partimos. Y nos dice, aquella violencia que se ejerce sobre hijos para herir a la mujer, ¿no? Que lo había mencionado ya hace ratito. Es una violencia secundaria a la víctima principal, porque el hecho no es herir al niño o niña, el hecho es directamente hacia la madre, ¿no? Pero recae primero al niño o niña, y ahorita hablaríamos de eso. Es la mujer a la que quieren dañar y el daño se hace a través de terceros, por cita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a hijo o hija es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás de ese daño. ¿Sale? Esa violencia extrema de la violencia vicaria es la pérdida de la vida de cualquiera de los 4 sujetos o 3 sujetos que están ahorita en estos casos. Es un daño extremo, que es cuando ya se pierde la vida. Pues bueno, está dirigido exactamente como lo estamos comentando a los menores. Yo dije ahí 3 categorías de vulnerabilidad cuando son menores, y es cuando, ¿cómo reparas? El derecho se debe de dar, primero es para poder, el derecho se tiene que aplicar cuando las conductas son repetitivas, cuando las conductas van en agravantes y cuando las conductas están violando ya derechos humanos. Y eso va en respuesta de una pregunta que seguramente alguien me va a hacer, ¿no? Esto que acabo de decir va por ahí, ¿no? Todavía no lo voy a contestar, pero va por ahí. Entonces, cuando es repetitiva, cuando se va agravando y cuando es ya incontrolable, entonces el derecho es aplicable para regular. Hay que regular esta conducta. Cuando vemos que los niños, niñas están siendo víctimas de una persecución incontrolable, porque puede ser hasta carismático esta persecución, puede ser hasta maliciosamente carismático, encantador, ¿no? Y que no se ve, porque el niño, niña, adolescente nunca se va a dar cuenta eso malicioso, ese encantador, ¿no? El que conmigo te voy a dar un Xbox y vas a ver que sí. Los primeros ejemplos que vivíamos en México, en los juzgados, era que la mamá, y lo escuchábamos mucho en el 2015, 2016, cuando en los juzgados los jueces entrevistaban a los niños, niñas, y los niños, niñas decían, es que mi mamá
siempre me regaña porque quiere que haga la comida, quiere que haga la tarea, pero con mi papá me la paso muy bien porque juego bicicleta, porque mi papá es el que me lleva a nadar y mi mamá nunca me ha llevado. Ahí es donde empezamos a ver, sin mencionar la violencia vicaria, que todavía lo seguimos viendo, ¿no? Seguimos teniendo como esta línea, de verdad, yo a veces me pongo a ver a los adolescentes, escuchar esto que me dicen las mamás, es que se quiso ir con el papá porque le puso su cuarto, le compró una camioneta, le dio celulares, y entonces, pues la mamá está muy decepcionada porque dice, yo no puedo con eso, yo no tengo esa posibilidad económica para poderla encantar, ¿no? O encantarlo. Entonces, esa manipulación encantadora podía empezarse a visualizar hacia los niños, niñas, pero es un daño hacia el niño, niña, ¿no? En algún momento un joven choca con un carrazo y dicen, ¿cómo un niño de 18 años tenía un carrazazo? Pues hay límites, ¿no? Un jovencito trae un celular de 50,000 pesos, ¿no? O sea, hay límites, pero ellos no lo controlan, ellos no se dan cuenta. Ahí es una violencia que se está implementando, pero es tan normal, está tan normalizada que después dicen, un abogado me dice, ustedes pelean porque los padres no son ausentes, y mi cliente es uno de los mejores padres que yo puedo considerar. Y entonces yo le dije, hablarle 30 veces al día a su hija de 2 años es ser un padre ejemplar. Yo hasta le hice así y estaba el conciliador aquí en la Ciudad de México. Entonces se me queda y dice, pues está interesado para saber cómo está su hija. Su hija no habla, tiene 2 años. Entonces, esa normalización es la que también, ¿no? Que hablaba Amnistía Internacional también en algún momento sobre estos medios de comunicación de qué ser bueno, ¿no? O qué ser un bueno exceso, ¿no? También esto de las llamadas de 30. Entonces, cuando nosotros entendamos que esto está normalizado, es más dañino, porque no lo señalamos, ¿no? O sea, no es por ahí. Entonces, decía, no hay golpes, pero hay esa sumisión, hay ese temple, ¿no? De mantenerme abajo siempre, ¿no? Llega un momento como persona, deja tú si es hombre, mujer, niño, niña, abuelo, ¿no? Abuela, ¿no? Como persona llega un momento en que dices, no valgo nada porque siempre me tienen en sumisión. Entonces, ese impulso que tiene cuando se dan cuenta que hay una sumisión hacia las mujeres, eso también llega a ser complicado para el niño o niña, ¿no? Porque empieza a visualizar, ¿no? Que su mamá, todo lo que está viviendo, estaba mal, ¿no? Estaba mal. Así le enseñaron al niño o niña que era así la vida, de que la mamá siempre estaba hacia abajo, el papá es el que tenía todos la forma de controlar, y cuando la mamá dice ya no, es cuando el niño también descontrola y dice, estaba mal. Por eso estamos hablando de niveles de gravedad. Pero ese sujeto que hizo todo esto nunca jamás se va a dar cuenta, sino todo lo contrario. ¿Viste cómo te estás poniendo y el daño que le estás haciendo a mi hijo? O sea, culpabiliza todavía a esa persona que quiere dejar de ser sumisa, que quiere de buscar sus propios derechos. Entonces, y puede ser lo que estamos viviendo actualmente o lo que hemos registrado actualmente con los grupos de mujeres madres que se han unido para esta violencia, es que han habido niños que han asesinado a sus mamás por odio. A eso estamos llegando ya en México, ¿no? En España se están matando los varones, matan a sus hijos, pero en México lo que estamos registrando es que los hijos están matando a sus mamás. Entonces, a eso estamos viviendo y es muy preocupante, ¿no? Porque por alguna u otra forma nos están asesinando y dice, es quitarse es no vivir sin hijos, ¿no? Cuando decíamos esta palabra de sustituir, en la mayoría de los casos, el 80% de los casos, hay una sustracción de menor de la imagen de la madre. Entonces, a ese niño que se llevaron, que se lo llevó la abuela paterna, que está con la tía paterna, que el padre se juntó con otra mujer y esa mujer se da cuenta que la mamá está ausente y nunca dice nada,
o que el padre no decidió tener ninguna relación y la niña está sobreviviendo con su papá porque es una palabra así, le quitan la identidad totalmente de esta niña, no sabe ni quién va a ser cuando sea adulta. Entonces, ¿por qué? Porque le quitaron la imagen de una madre, ¿no? En muchas ocasiones nos hemos enterado que el papá le dice, se murió tu mamá y le crean la idea de que se murió su mamá, cuando la mamá la está buscando por tierra, mar y cielo, ¿no? Es esa imagen, eso es lo que nosotros identificamos cuando hablamos sobre esta violencia, que si bien es claro, es dirigida a los niños, pero va, ¿no? En línea a la violencia hacia las madres, ¿no? Entonces, dice aquí un concepto, dice, el maltratador sabe dañar, asesinar a los hijos, hijas, es asegurarse la recuperación de que nunca se va a recuperar. Cuando hablamos del derecho, hablamos de una reparación, dice el artículo primero constitucional, hay que reparar el daño, ¿no? Hay que reparar el daño. ¿Se sanciona? Pues si hay una sustracción, se sancionó, pues si hay una violencia familiar, se sancionó. Ahora hay que reparar. ¿Cómo reparamos a una niña, niño de esta forma? ¿Cómo reparamos a una mujer la ausencia? Pues sí, con el simple hecho de abrazar a sus hijos, yo creo que con eso recuperamos. Y no estoy mencionando otras cosas terribles que podrían decir las madres, ¿no? Cuando no encuentran a sus hijos o otra cosa. Al menos con el abrazo que puedan tener de sus hijos puedan recuperarse, al menos. Pero los niños, niñas, ¿cómo los recuperamos? En esta línea de poder decir que el derecho tiene la obligación de regular una conducta y tiene la obligación, porque también la tiene, este, yo me pongo a pensar qué sociedades vamos a tener en 20 años con estos niños sustraídos o con esta violencia vicaria al tope que tenemos en México. Cuando yo me entero de la violencia vicaria, hay más de 25,000 mujeres viviendo esto en este país. ¿En dónde están esas 25,000 mujeres sumisas? ¿No? Porque les dijeron, no alborotes, si no, no te doy a tu hijo, todo, las tienen también el mismo sistema jurídico controladas, jurídicamente una violencia institucional que están viviendo ellas, otra sumisión más, ¿no? Aparte del agresor. Y esto es lo que vivimos, no nada más en México, sino en todo el mundo, cuando hablamos de la violencia vicaria. Me conmueven los casos que has comentado y adviertes que no nos narras los casos más extremos que has tenido, pero es importante subrayar lo que has comentado, que no solo es contra las madres, las familias están involucradas, la abuela que apoya y cuida a estos niños, a estos infantes, las tías, los tíos, los primos. Es una violencia que no solo afecta a las madres o a los hijos, hijas, sino a círculos familiares nucleares, ¿no? Y en ese sentido hablabas de, no sé si sea correcto, decir que estas mujeres o estos niños sometidos sufren también otro tipo de violencia pendiente de las instituciones del sistema judicial, ¿no? Eh, nos ha, vamos ya hacia la recta final de la charla, pero antes quiero que nos digas precisamente en materia jurídica, ¿qué se Sí, ha hecho? ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué se ha hecho? Digo, nos quedan, no vamos a poder abarcar todo el tema, pero lo es prometo que sí. importante revisar lo que se ha hecho a nivel federal y lo que se Sí. ha hecho en algunos estados o donde no se ha hecho nada y en donde no se considera esto como un problema que está afectando a la sociedad. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Porque ha habido algunas reformas recientemente polémicas, pero también tú nos dirás si son un avance significativo para tratar de frenar este tipo de violencia. Creo que yo soy, híjole, cuando hablamos de la legislación, cuando empecé a hablar de la violencia vicaria, quería demostrar que lo que se está trabajando no va a minimizar lo que estamos viviendo realmente. La legislación tiene que atreverse a más. La legislación porque hay un dolo muy alto, un doble dolo, ¿no? Entonces, cuando hablamos no nada más de una violencia familiar, no puedes hablar de una violencia familiar
psicológica, patrimonial, económica. No puedes. Tienes que atreverte a más. No puedes sancionar una sustracción, una pérdida de identidad, una delincuencia organizada, bueno, delitos contra la libertad personal, unas lesiones, un acto de ventaja, ¿no? Totalmente, con ciertos formas de pena. Creo que sí hay una base, por supuesto, el hecho de que se hable, que se visibilice, eso significa que se está señalando y eso es importante. La lucha que han hecho las compañeras es tan grande que tan es así que tú y yo estamos hablando de esto, ¿no? Lo que yo quisiera es que la legislación o los legisladores nos atreviéramos a más, pero el primer paso se dio, que era legislarlo, ¿no? La Ciudad de México, por cierto, está legislado. En el Estado de México, San Luis Potosí, ¿no? Que estamos visualizando, Tijuana también, bueno, Baja California, varios estados que están visualizando ya la violencia vicaria, que otro les ha costado también, que en su momento, si quieres, hacemos una segunda charla, pero también es importante visualizar, es darle un segundo paso. El segundo paso es hablar de la violencia familiar con la violencia vicaria o que sea solamente la violencia vicaria y la violencia familiar. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que visualizar esto, ¿no? ¿De qué daños? Porque la ley actual mexicana habla sobre conductas, no sobre personas. Y no puedes decir que una sola persona hizo una sola conducta cuando hablamos de la violencia vicaria. No, habla de diferentes conductas que realizó para realizar la violencia vicaria. Entonces, por tal motivo, creo que por ahí nos hace falta tocar la puerta más al poder legislativo, pero lo que hay ahorita en el poder judicial, nos está ayudando mucho para visibilizarlo. Hay ya sentencias de violencia vicaria en Puebla y eso nos está permitiendo sostenernos. ¿Para qué? Para que podamos, pues esto, ¿no? De poder garantizar que las mujeres, porque lo más importante, rapidísimo, que yo pienso y que yo aplico en mi juicio es dignificar a las mujeres. No quiero una sanción de 3 años, quiero dignidad, quiero dignificarla, ¿no? ¿Cómo se dignifica una mujer en este país violento hacia nosotros, pensamiento y por el hecho de ser mujeres? Es una lucha que tenemos constantemente cuando hablamos del derecho feminista, porque necesitamos dignificarnos, ¿no? Una calidad de vida que tenemos y que requerimos. No nada más es una reparación de 20,000 pesos como para 7 sesiones de psicología, sino es una dignidad de saber que somos personas que tenemos un valor y un derecho que se tiene que proteger por el Estado. Gracias, Gabriela. Fundamental lo que nos comentas. Y en el museo, por ejemplo, hemos tratado de publicar en nuestras redes sobre reformas recientes. Claro, sí, nunca con la profundidad que implica hablar de la técnica jurídica y demás, pero sí dar a conocer que se está avanzando, ¿no? Me Sí. encanta la frase que dijiste, la legislación tiene que atreverse a más, sin duda, Ujú. pero como bien dices, se están dando los primeros pasos y se crean antecedentes o precedentes que son muy valiosos. De ahí no se puede retroceder, ¿no? También Exactamente, estamos hablando de una característica de los derechos que son progresivos. Nunca reducir exactamente, lo que ya se consiguió, lo que ya está legislado, lo que ya está en la Constitución, sino siempre buscar más, un progreso en beneficio del ejercicio de los derechos. Entonces, me quedo con la frase. bellísimo. Y bueno, si me permites, Sí, empezamos a retomar algunas de las preguntas que ya nos han llegado. Em, a ver, Mar Luna nos pregunta, Mafe Luna, perdón, gracias por tu participación, Mafe. A ver, es que son preguntas como para otra charla. Yo creo que sí te voy a tomar la palabra y te invitaré a una más. sí, sí me Algo, encantaría. sí, gracias, claro que sí. Ya habías mencionado algo de reparar el daño. Pues en la ley, hay toda una ley sobre víctimas y demás. Y Mafe pregunta, ¿cómo
se puede. ¿Qué dice la ley de cómo se debe reparar el daño para las víctimas de violencia vicaria? Mm. Fíjate que como está, como está especificado en la ley, que está dentro de las violencias, de una violencia familiar, no es delito, es una violencia. Entonces, la violencia familiar tiene sus formas de reparación. Hay que ver qué tipo de conductas se realizaron para dañar. Ejemplo, por supuesto que es la violencia psicológica con terapias psicológicas, esa va de ley, no puedes darle 7 terapias a una mujer que vive violencia vicaria, eso es irreal, pero eso lo hace la perito en psicología o el perito en psicología, es irreal, ¿no? Yo le aventaría unas 70, no sé cómo sanar a esta mujer. Esa es una reparación del daño. También se da una reparación del daño si hay una lesión, si hay lesiones físicas. Hay que ver también si hay golpes, si hay alguna otra, ¿no? Hay una reparación patrimonial también al sustraerle sus cosas, les rompen sus cosas a los niños o a ellas mismas. Les dicen a sus hijos, acompáñame a tirarle la ropa a tu mamá y la dejamos enfrente y va el niño y lo hace, ¿no? Entonces hay que ver qué conductas realizaron para que no nada más sea psicoemocional, sino también económica. Eh, Ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una reparación del daño integral, también un proyecto de vida. Dice una mamá, no puedo hacer nada porque estoy inversa en demandas, en denuncias. También es eso. Ya denuncié a tu mamá porque te miró mal, ¿no? Vamos a denunciarla. Entonces las mamás están inversas de verdad, en 19 carpetas de investigación. El proyecto de vida de esta mujer se acabó. Entonces, hay que reparar la vida de un proyecto de vida. Eso es muy interesante, interesantísimo para una tesis doctoral. Ay, sí, por cierto, no estoy haciendo mi tesis doctoral de eso, pero es de verdad, una reparación del daño de la violencia vicaria o de la violencia familiar en cuanto a proyecto de vida ha de ser interesantísimo, porque ¿qué vive una mujer y qué le limitas a una mujer para proyectarse, ¿no? Entonces, tenemos que mirar esto, que es la reparación integral, la reparación de proyecto de vida, y el daño moral que se vive también, que la misma ley lo repara, ¿no? Que la misma Código Penal está impuesto. El artículo 42, si bien no me equivoco, del Código Penal de la Ciudad de México habla sobre la reparación del daño, y pues podemos ahí tener varias características de lo que les acabo de mencionar. Gracias. Y tenemos otra pregunta a propósito de la normatividad. Carlos Hernández, gracias Carlos por tu pregunta. Pide saber cuál sería la legislación que se debe considerar, además del tema familiar. Oh, gracias por preguntar eso, de verdad. Estaba a punto de no mencionar, no, de verdad. Mira, yo tengo un círculo de todos los delitos que se viven cuando hay violencia vicaria. La violencia vicaria son delitos, ¿no? No nada más es una conducta, son delitos, como la corrupción de menores, como las amenazas, la violencia familiar, el incumplimiento de obligaciones, la retención de sustracción de menores, el delito contra la libertad personal, las lesiones, el acto que les decía, ¿no? De la delincuencia organizada. Esa es la violencia vicaria. No alcanzan 6 años para sancionar la violencia vicaria cuando hablamos de estos delitos. No pongo artículos, perdón, porque sé que nos miran en toda la República, pero sí menciono los delitos, porque esos delitos están en todos los códigos penales y el federal para poder identificarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más tenemos que mirar exactamente esto de, pues, me llevé al niño y ya, no. La participación de quién llevaba el coche, como la abuela, ¿no? La novia que está ocultando a la niña, y dice la legislación especial de delincuencia organizada que son 3 y más, ¿no? Entonces, pues con eso podríamos empezar a mirar qué pasa con estos sustradores de niños, niñas. Gracias, Gabriela. Claudia Valdés también nos preguntaba precisamente sobre los códigos y artículos. Gracias por la pregunta, Claudia. Y es importante resaltar lo que acabas de comentar. Hay una legislación federal
Ujú. Y en los estados, lo que se haga en cada uno de los códigos en los estados, se cuece aparte, no hay que confundirlo. Y es ahí donde decías la importancia de que las legislaciones vayan eh, pues adaptándose, incluyendo estos delitos y estos términos, ¿no? Y estas perspectivas. Ujú. Nos pregunta también Mafer, ¿cuál sería la diferencia entre violencia de género y violencia vicaria? Mm, Mira, la violencia vicaria tiene su propia característica, que es directo hacia una mujer que es madre y que es hacia sus hijos. No vamos a encontrar una violencia vicaria que es para el progenitor. Primero, por lo que comenté. Primero porque comenté que son conductas que se están sumando, que se están agravando y que se están, no hay control. Entonces, cuando nosotros encontramos, si nosotros, yo les digo, la mamá se sale de la casa, se va a la casa de la mamá de ella, la abuelita, ¿no? Y ahí está. Entonces, si eso se piensa que es sustracción de menor, cuando la señora sale con el ojo morado, cuando la señora sale con las rodillas todas arrastradas y el niño se va con ella, o la señora se lleva al niño, eso no es violencia vicaria, eso es una violencia, ¿no? Eso no es violencia vicaria hacia el sujeto. Es que sustrajeron a mi hijo, no. Está sobreviviendo la señora, es una violencia que ella se sale por sobrevivencia, porque la próxima vez la vas a matar. Entonces, cuando nosotros miramos la violencia vicaria, tiene su característica que es directamente hacia mujer y hacia sus hijos, hijas y adolescentes, hijos, hijos, ¿no? Y no tienen edad, ¿eh? O sea, aquí no hay edades, es hijos, hijas, no importa. Cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Es la construcción no lo habla, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos, ¿no? De la obligación de ser lo que tienes que hacer porque la sociedad te lo obliga, ¿no? Es cuando hablamos de violencias, ¿no? Y como estas violencias de preferencia sexual, ¿no? Esa es una violencia de género por obligarte a ciertas costumbres o ciertas características que tienes que cumplir por una sociedad. Entonces, cuando yo hablo exactamente la diferencia en que la violencia de género sí es esas estructuras sociales, personas vulnerables, pero la violencia vicaria es exactamente para las mujeres y para sus hijos, hijas. Bien, y aquí quiero retomar una pregunta que nos llegó en redes cuando estábamos promoviendo esta charla. Sí, Y era así, palabras más, palabras menos. ¿Y para sí, cuándo la violencia vicaria contra los padres? ¿Qué nos ok. dices? A partir Pues de lo que mira, acabas de comentar, precisamente. claro, sí, claro. Pues es como cuando se estaba cuestionando por qué no el homicidio, ¿no? Cuando hablábamos del feminicidio. Este, y mira, yo creo que esto es muy importante y hay que reflexionarlo y contestarlo lo más profesional que yo pueda, con el respeto que me merecen todas las personas que me están escuchando. Yo creo que es importante primero analizar una sociedad en donde, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los expertos sociales, antropólogos, antropólogas, que se ha vivido una violencia a ciertos factores, ciertos sectores. Yo actualmente todavía no puedo, a mis 48 años, encontrar una violencia repetitiva, agravante y incontrolable hacia los hombres. Todavía no lo encuentro, ¿no? Y yo siempre les he dicho a mis estudiantes, cuando sea así, tóquenme en la puerta y decir, maestra, es obligatorio ver qué está pasando con la vida de los hombres. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque no es una fiesta, ¿no? No es, sino es algo importante decir, las mujeres están viviendo un descontrol o una desventaja muy alta por algún otro sector. El artículo 282 fracción segunda, en el segundo párrafo del Código Civil de la Ciudad de México, así como de varios o de todos los códigos civiles de los estados, tal es así hasta el federal, me atrevo a decirlo, eh, habla sobre esto de por qué las mamás se tienen que quedar con los hijos. Y hay varias legislaciones como la CEDAW de la protección de los niños niñas.
¿Y por qué el cuidado? ¿Y por qué nos hemos caracterizado porque tenemos que dar el cuidado? Primero, porque fuimos las gestoras de ellos, ellas, ¿no? Segundo, porque nos hemos permitido históricamente en el cuidado. Pero si no nos atrevemos a pensar o a mirar diferente, de decir, eh, no es valioso para un sistema lo que somos, entonces sí estamos pensando que los hombres y las mujeres en este país somos iguales ante la ley, y no es verdad, ¿no? Siempre hay una desventaja hacia las mujeres, por cualquier circunstancia, ¿no? Decía una víctima, eh, un buen padre, un agresor no puede ser un buen padre. Entonces, yo insisto que las sociedades, y ahí es donde entra la criminología y la psicología, por supuesto, en poder atender estas sociedades lastimadas, ¿no? Porque tenemos que tener una sociedad diferente, eso lo apuesto y me queda claro. Pero no creo, porque primero porque la construcción que tenemos socialmente hablando, históricamente hablando, nunca he visto un hombre o un sector de varones, excepto los migrantes homosexuales, con un color de piel no el blanco, ¿no? O esto que genera la raza, una persona indígena, una persona con problemas económicos, varón, excepto ellos, ¿no? Excepto ellos. Pero hablando ya de la familia, pues históricamente hemos sido las más vulnerables. Por eso el derecho aplica eso, la violencia vicaria. Espero que nunca este sector varón ni las mujeres estemos otra vez en esta línea de poder hacer un tipo de ley para cuidarnos. Más bien hay que quitar la violencia vicaria, hay que dejar de existir el feminicidio. A mí me encantaría, más no hacer una ley hacia violencia hacia los hombres. Más bien hay que frenar la violencia y no generarla para que pues se piense, ¿no? Decía un estudiante, ¿por qué le pusieron un solo artículo a los indígenas, maestra, en el artículo 2 constitucional? Pues porque son vulnerables, ¿no? Porque tenemos que aprender a cuidar nuestros pueblos, porque son considerados, porque las condiciones son desfavorables a lo de nosotras, ¿no? Que estamos aquí en escuelas privadas. Y así es la violencia vicaria. Estamos desfavorables en un sistema que se ha encargado en atacar y tener sumisa a una mujer. Gracias, Perdón. Gabriela. Y retomo lo que comentas, que más que hacer a lo mejor crear el concepto de violencia vicaria contra los hombres, se está hablando a fin de cuentas de violencia familiar, ¿no? Y como bien dices, lo ideal sería no tener que hablar más de ese tipo de violencia, ¿no? Porque son muchos los personas afectadas, los padres, los abuelos, los hijos, las hijas, y como bien decías, de cualquier edad, porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes también, ¿no? Eh, eh, pues bueno, ya casi estamos, ya estamos sobre la hora, Gabriel. Ha sido muy interesante esta charla, ha generado muchas expectativas y nos comentan también que sí es un tema que deberíamos retomar en otra charla. Te voy a invitar, claro que sí, hacemos el compromiso aquí en vivo de que estarás con nosotros para comentar más sobre este tema. Eh, y pues bueno, agradecemos eh, que estén acompañándonos en esta transmisión, pues en la República Mexicana, en el norte, mucha audiencia en Culiacán, en Baja California Sur, en Saltillo, en Hermosillo, en Matamoros, en Torreón, también desde Morelia, de Tepoztlán y de Cuernavaca. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y también un saludo a quienes nos ven fuera de la República Mexicana, desde Puerto Rico, desde Bolivia y también de El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotras en esta charla. Les recuerdo que estas charlas las hacemos a través del Facebook del Museo de las Constituciones de la UNAM, el último martes de cada mes,
Y la intención de hacerles es precisamente hablar más de estos temas constitucionales y lo que impacta en nuestro día a día, lo que nos está afectando como sociedad. Hablamos sobre precisamente la defensa de los derechos, qué está pasando con el ejercicio de nuestros derechos. Pues Gaby, creo que también desde Michoacán nos dicen, nos mandan saludos. Eh, pues para ir cerrando, dime tres pendientes inmediatos que tendría que atender la legislación local o federal que tú pondrías sobre la mesa o hasta arriba de la pila de pendientes de los legisladores. Creo que, bueno, como primer pendiente, y lo pondría hasta arriba para que sea el primero que se jala, ¿no? Es considerar una penalidad diferente. Sé que no me lo quieren esto de saber, pero yo lo voy a decir, me están preguntando a mí, ¿verdad? Sí, creo que es importante mirar lo que es la violencia familiar vicaria y no hablar del feminicidio, ¿no? Entonces prefiero arreglar esto que ajustar esto. Entonces creo que es importante empezar a mirar diferente aquí. También para mí la violencia, el concepto de violencia vicaria está bien plasmado, o sea, es el demostramiento de la violencia hacia las mujeres, pero aquí también es importante revisar en las actuaciones procesales, determinar que también se pongan en la lista de víctimas tanto madre como hijos. No es nada más a la mamá, no es nada más al niño, niña, adolescente, sino es hacia ambos. Es considerarlos víctimas directas a ambos, ¿no? En algunas legislaciones no es así, es más, tan es así que no les dan las medidas de protección a ambos, solamente a ella, ¿no? Entonces, no, tenemos que poner a ambos como víctimas. Y pues a lo mejor una tercera, empezar a trabajar este proyecto, esta reparación del daño como proyecto de vida, cuando esta violencia va por el hecho de ser mujer, ¿no? Hablando de la violencia vicaria. Pues gracias, Gaby. Ha sido un gusto tenerte aquí. Nos has aclarado muchos conceptos, nos has ayudado a entender de qué se trata y sobre todo con lo que tú vives día a día en tu práctica, ¿no? Los casos dramáticos, extremos, como bien decías, y que nos gustaría que no se repitieran, que no hubiera lugar a que ocurrieran, ¿no? Para empezar. Antes de despedirnos, quiero invitarles a que nos acompañen en las actividades que tenemos en el museo. Permíteme hacer unos anuncios, Gaby. Eh, Sí. pues los invito a que visiten la exposición temporal que termina el 30 de junio, que se llama Mujeres que bordan, manos que denuncian, perdón, que es una exposición de bordado feminista. Les recuerdo que pueden visitarnos en el museo, en el centro histórico, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en la calle de San Ildefonso, esquina con el Carmen, y la entrada es sin costo, así como todas nuestras actividades. También pues hablando de que la necesidad de herramientas o servicios que garanticen el ejercicio de nuestros derechos, pues nos hemos dado un espacio en el museo los domingos para ofrecer conciertos de música. Y el próximo 11 de enero tendremos un concierto de jazz con el sexteto de jazz de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta actividad la organizamos en conjunto con la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Esto va a ser el domingo 11 de junio a las 12 del día. La entrada es libre y si reservan su lugar, tendrán una visita guiada exclusiva al finalizar del concierto. Busquen la información en nuestras redes, el formulario para reservar su lugar. Y pues hablando de población vulnerable o de personas que están más en riesgo de verse afectadas en el ejercicio de sus derechos o en el desconocimiento de sus derechos, el próximo mes, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, vamos a tener dos actividades. Una es una charla muestra de danzón
de sones y danzones, que va a ser el sábado 17 de junio a las 5 de la tarde. La entrada también es libre. Y durante esta actividad les daremos cápsulas informativas sobre los derechos de las personas mayores, que también es importante conocerlas. Y nuestra charla del próximo mes, el martes 27, precisamente va a ser sobre envejecimiento, prejuicios y realidades sociales y legales. Nos va a acompañar la maestra Doris Domínguez Cermeño del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y finalmente, para los que no alcanzaron cupo en el taller que dimos sobre la atención a personas con discapacidad, les aviso que el martes 27 y miércoles 28 de junio tendremos una segunda parte de este taller. Las sesiones serán de 4 a 6 de la tarde. Es una actividad presencial, sin costo, y los invitamos a que asistan al museo para tomar este taller. Pues Gaby, muchas gracias. Gracias a los saludos. Nos están llegando muchos saludos en las redes. Muchas gracias a todas y todos que estuvieron acompañándonos. Y Gaby, pues nos vemos a la próxima. Por Muchas favor, gracias. Que un tengan, abrazo. que tengan buena noche. Gracias. Chao.